Adelante, Dani. Daniel. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Aquí, bienvenidos todos, todas, todos, en este conversatorio último de este año de la Escuela de Introducción a la Filosofía de la Liberación. Hoy con la coordinación de Mariela Obando, de Guatemala, de AFIL Mundial, y Enrique Díaz, de la Universidad Nacional de Jujuy y de AFIL. Hoy con un tema de la histórica, tan necesario y debido, para lo cual hemos invitado a la compañera Claudia Andrea Gota, historiadora, educadora ambiental y militante por los derechos humanos. Como historiadora, Claudia se ha propuesto restituir la historicidad negada a los pueblos, naciones originarios de Abya Yala. Como educadora ambiental, su abordaje se encuentra vinculado a la articulación entre saberes indígenas y saber ambiental y a la consecuente reflexión pedagógica direccionada a decolonizar el sistema educativo. Como militante por la vigencia de los derechos humanos, se desempeñó desde el año 2018 hasta julio de este año como secretaria nacional de pueblos originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH Argentina. Claudia Gota es miembro de AFIL Argentina y miembro de AFIL Mundial. Gracias, Claudia, y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Mariela y Henry, por acompañarme ahí también en la coordinación de este encuentro. En primer lugar, agradecer este espacio para poder compartir con todas, con todos, algunas preocupaciones y propuestas que son deudoras del pensamiento y praxis del maestro Dussel, así como de otros aportes que iré comentando en la medida que vamos a ir desplegando este conversatorio, y que en modo concordante intentaré ir relacionando en este tema que hemos pensado bajo el título Repensar la historia de Amerindia desde la perspectiva neurocéntrica. De algún modo lo que voy a vertir son reflexiones y preocupaciones que tienen mucho que ver con mi desempeño desde el año 1985, en que ingresé como estudiante en ese momento, hasta el tiempo presente, el cual ahora hace un mes ya no estoy frente a la cátedra de Historia de América I, que es el tiempo prehispánico de lo que hoy se llama América. Como siempre le digo a mis estudiantes y a tantísimas otras escuchas diversas, no hay verdades en la historia. La verdad es histórica en sí misma y por eso, en ese sentido, seré cautelosa al señalar que no vengo a determinar un camino único como respuesta a este problema, sino una aproximación a este eje elegido a través de una muy acotada selección de cuestiones y planteos críticos para repensar la historia de lo que acordamos llamar Amerindia como superadora de Abya Yala o de Anahuac, porque estos a veces limitan espacios un poco más acotados, como otras denominaciones en lengua originaria, para interpelar la mirada eurocéntrica hegemónica en el relato y la narración de esa historia. Cuando acordamos el título para este encuentro, pensé como necesario entonces formularme tres preguntas. El por qué hay que repensar la historia de Amerindia, el cómo hay que repensarla y el para qué es necesario hacerlo. Intentaré, en función del tiempo disponible, ir siguiendo en orden estos interrogantes para poder desplegar al menos algunos ejes centrales de análisis, ya que quienes me conocen saben de mi costumbre de ir abriendo aristas en las exposiciones y eso me llevaría más tiempo.
seguramente en función de intervenciones recientes y de las que seguirán, la integralidad de que como problema complejo representa repensar la historia de Amerindia en el marco de la histórica de la liberación, podremos ir hablando y habilitando otros espacios para desplegar y profundizar. Y por supuesto, el espacio de las preguntas a posteriori de mi exposición también tendrán ese sentido. Para Dussel, el término liberación remite a dos proyectos. Por un lado, que por supuesto están interrelacionados. Por un lado está la descolonización política y económica, pero también está la epistémica o epistemológica, y en ese marco es que venimos a plantear este conversatorio. ¿Por qué decimos que debemos repensar la historia de Amerindia? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que no somos en modo alguno los primeros, las primeras que nos hicimos esta pregunta. Como en tantas otras cuestiones, somos deudores del pensamiento de Enrique Dussel, quien como ningún otro, al preguntarse si era posible pensar filosóficamente de lo que en los 70 se llamaba la periferia, advirtió así, en tono de denuncia epistémica, que los europeos que desde fines del siglo XV se autolegitimaron como el centro del mundo, pretendían hacernos creer que lo habían sido desde siempre, y plantear a la vez en ese marco a la modernidad como el devenir universal. Dussel denunció hace casi ya 60 años al eurocentrismo y se propuso desde entonces refutarlo. Y en ese camino, una de sus obsesiones, tal como él lo reconociera, fue volver a colocar la historia de América Latina en el marco de la historia universal, porque como sabemos no estaba ni incluida en la historia de la antigüedad. Como bien lo señaló Dussel en tantísimas oportunidades, todo marco teórico lleva implícito una visión de la historia, una visión que no atañe solo al pasado, sino que siempre va a influir y va a condicionar hasta nuestra interpretación del presente. Y cito, nuestra historia es lo primero que hay que destruir o reconstruir. Esto nos dijo, porque somos eurocéntricos por una determinación histórica, ya que nos arrebataron la posibilidad de interpretarnos desde nosotros mismos. No puedo detenerme en cómo fue desmontando una por una las edades preestablecidas, ¿no? Desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, que como él nos hace ver, fue una pura invención de quienes decidieron contar la historia con pretensiones de universalidad, lo que implicó, por conveniencia pura, resaltar algunas historias, ponderar algunas historias y a la vez negar tantísimas, muchísimas otras. En ese gran relato, como construcción ideológica y racista, Amerindia recién ingresa a la historia pretendidamente universal a través del denominado descubrimiento. Para Dussel, para nuestro maestro Dussel, esto no es solamente una gran inmoralidad, y no solo porque no hubo tal descubrimiento, sino porque además esto fue una invasión y un genocidio que involucró la muerte de millones de seres humanos y la llegada a estas latitudes del sistema esclavista, de la esclavitud. Esto lo puedo aclarar después, si bien en las sociedades prehispánicas podemos encontrar situaciones de privación de libertad, no existe la noción de esclavitud como sistema, ni es hereditaria, bueno, tienen otras características y son casos espasmódicos. Siguiendo al maestro, entonces tenemos un primer acuerdo. Hablar de descubrimiento, hablar además de constituir, es un error, es el punto de partida de este eurocentrismo que hoy nos proponemos interpelar. En opinión de Almanza Hernández, tanto como tantos otros, sostener que América, este vasto territorio continental, fue el escenario donde se llevó a cabo la gran implantación civilizatoria moderno-colonial capitalista, así como
con la implantación occidental de los territorios descubiertos, podemos ver cómo emergieron los fenómenos históricos que marcarán la vida de gran parte de la población del mundo, es central. Esto quiere decir que no solamente se va a ver afectada América o Amerindia por esta situación. En ese contexto se inscribe la emergencia, ya en el siglo XVI, de lo que se llamó el sistema mundo moderno capitalista. Como fundamentalmente se lo intentó ver un sistema económico emplazado territorialmente, con una división singular del trabajo, bajo una dinámica de extracción y acumulación incesante de capital de los centros hacia las periferias o a las semiperiferias a escala mundial, sin restringirse a una estructura política unitaria. Desde ese horizonte se pone un especial énfasis en las relaciones económicas como el determinante en última instancia de las formaciones sociales. Pero como sabemos, si bien es cierto que las motivaciones que desencadenaron accidentalmente la invasión y el posterior reconocimiento de lo que hoy llamamos América fueron estrictamente económicas, para los pueblos ancestrales de la Via Yala, de la Nahuac y de tantísimos territorios, llegó mucho más que un dispositivo económico de explotación bajo la forma de la esclavitud o la servidumbre. El capitalismo, como nos dice nuestro maestro y como nos dice también Ramón Grosfogel en su último trabajo, fue mucho más que eso. Lo que arribó fue un complejo civilizatorio que produjo y sigue produciendo subjetividades que desbordaron y desborda la perspectiva de ese sistema mundo. Grosfogel en este caso nos explica muy bien cómo para los pueblos originarios, originales o indígenas de estas latitudes, y especialmente para las mujeres, lo que llegó fue un sistema mundo mucho más complejo que el descrito tradicionalmente por la economía política. El análisis propuesto y también superador, del análisis propuesto por el sistema mundo walerstiano. Un hombre europeo, capitalista, militar, cristiano, patriarcal, blanco, heterosexual, es el que llegó a lo que se llamó luego América y estableció en el tiempo y en el espacio varias jerarquías globales imbricadas entre sí, que de modo pedagógico Ramón Grosfogel las enumera como si estuviesen separadas, pero en realidad es un todo en un gran imbricado entramado. Las voy a nombrar solamente, son 16. La primera es una formación de clase global particular. La segunda, una división internacional del trabajo en centros y periferias. La tercera, un sistema interestatal global de organizaciones político-militares. La cuarta, una jerarquía etnorracial global. La quinta, una jerarquía global de género. La sexta, una jerarquía sexual. La séptima, una jerarquía espiritual global de la cristiandad. La octava, una jerarquía epistémica. La novena, una jerarquía lingüística. La décima, una jerarquía estética global. La decimoprimera, una jerarquía pedagógica global. La 12ª, una jerarquía de medios de comunicación global. La 13ª, una jerarquía ecológica global. La 14ª, una jerarquía de edad occidentalizada. La 15ª, una jerarquía médica. Y por último, la 16ª, una jerarquía espacial donde se privilegia lo urbano sobre lo rural. A partir de estas jerarquías, que después podemos retomar, si quieren, si les interesa, en el espacio de las preguntas, podemos ver cómo desde el siglo XVI se inicia una nueva civilización que para finales del siglo XIX llegó a involucrar a todo el planeta. Volvamos a 1492. El comienzo de este proceso, el año que marca el acontecimiento más importante de esta era que para muchos no ha terminado. En ese sentido, Dussel nos va a decir
que 1492 no es solamente el encubrimiento del otro, su sometimiento, que dieron origen a la emergencia de la modernidad y a ese modelo hegemónico que para muchos se subsume en el capitalismo. Lo más importante de este proceso es cómo la invasión a este nuevo mundo sigue lamentablemente siendo enseñado como uno de los eventos más importantes de la historia universal, pero no se enfatiza ni siquiera la extrañeza radical, tal como lo bosquejó en su obra Svetan Todorov, que no se dio en otras tierras descubiertas, todas ellas supuestamente descubiertas por los pueblos que hoy llamamos europeos. En opinión, de varios autores, entre ellos Quijano y otros vinculados al grupo este de modernidad-colonialidad, Europa conocía y sabía de la existencia de Asia y África desde hacía mucho tiempo. Con esto se nos quiere decir que en esos continentes ya no había nada que descubrir. Y por esta razón, América emerge como la primera entidad histórica de la modernidad. En el marco del 5º centenario, nuestro maestro Dussel dará una serie de conferencias que fueron luego publicadas en formato de libro bajo el título 1492, El encubrimiento del otro hacia el origen del mito de la modernidad. Esta primera edición sale en el año 94 y nosotros enseguida la empezamos a considerar y a trabajar. En ese libro, él pondrá en evidencia el relato irracional justificador de la violencia frente al otro. Tal como decíamos entonces, 1492 es para Dussel el momento del nacimiento de la modernidad como concepto, el momento concreto del origen de un mito de violencia sacrificial muy particular y al mismo tiempo un proceso de encubrimiento de lo no europeo. Para él resulta necesaria la distinción entre invención y descubrimiento. Acá hay mucho para leer en su revisión de la obra de Gorman y demás, pero no nos podemos detener. Tan solo diremos que, de acuerdo con su argumentación, con la argumentación de Dussel, primero se inventó al ser asiático de América. Como es sabido, como todos lo hemos leído, Colón creyó haber arribado a Asia, pero por su costado oriental. Por tanto, los nativos de este hoy continente llamado americano, en un primer momento, fueron todos subjetivados como asiáticos. Esto quiere decir que inicialmente no pudo haber descubrimiento en términos aún eurocéntricos imperiales, porque a la vista de los propios invasores, estos sucios rubios del Renacimiento, como me gusta llamarles, sedientos de oro y de riqueza, se creyó haber llegado a Asia y por lo tanto se creyó ver más de lo mismo. De este modo, para el maestro, a partir de la invención de este ser asiático, se materializó el proceso de encubrimiento a partir de la borradura y de la negación del otro indígena y la instauración de lo mismo, el ser asiático. El descubrimiento se inaugura recién con la representación cartográfica de este cuarto continente que va a llegar en 1507. Es decir, después de la invención, que como sabemos fue un acontecimiento que estimuló toda una experiencia estética con vocación pseudocientífica ante la novedad. Así, la percepción que Europa tenía sobre sí misma cambia de manera radical y se concibe y se autositúa como el centro del mundo, a partir de un etnocentrismo colonial moderno, conocido como eurocentrismo. Desde entonces, el diagnóstico establecido por el mundo occidental sobre el amerindio justificó la imposición de un nuevo orden, de tal suerte que la invención de América implicó también la invención de la naturaleza y de todas las culturas indígenas a través de las narrativas epocales
de tal forma que la colonialidad de las lenguas y de las imágenes fueron parte fundamental en el control sobre el pensamiento cultural de todos los pueblos invadidos. La modernidad construye así también un nuevo mito, el mito colonialista de la alta cultura europea. De Kant a Habermas, la modernidad ha sido vista como un acontecimiento histórico natural que maximiza el genio europeo como la apoteosis del ser humano auténtico y universal, sin considerar otredades culturales diversas y, por supuesto, todas sus historias. Como sabemos, el maestro Dussel reclamó y construyó junto a otros una filosofía de la liberación. Y de ese mismo modo, y en una instancia inspiradora, nos abrió, como dicen todos nuestros colegas, también admirados, inspiradores colegas, un boquete para pensar, entre otras cuestiones, la historia universal, y ya no solo de Amerindia, desde un punto de vista no eurocéntrico. Es necesario entonces modificar nuestra visión de la historia para poder también repensarnos, recuperar esa historicidad ontológica negada para poder pensar otra filosofía, otra ética, otra estética, otra pedagógica y otra política. Esto sería parte del primer interrogante. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo repensar la historia americana? La historia de nuestros pueblos ancestrales es una historia otra, con otro tiempo, de carácter cíclico, con diversos momentos de caos y de renovación, con estos ciclos cosmogónicos que no solamente explican el mundo, sino también la existencia en ese mundo. Voy a decir muchas cosas que después, si hay preguntas, podemos profundizar. También tiene otros espacios, la consideración de otro espacio, que además, al igual que la estructura política, está explicado y fundamentado, podríamos decir legitimado, por la concepción de lo sagrado en cada cultura. Estos espacios son espacios con espesor, pleptoides, no chatos como el de la cartografía cartesiana. Estos son los espacios y los tiempos particulares de las historias. En esas otras historias también, una gran diferencia con la historia hegemónica es que intervienen muchos sujetos que podríamos considerar sujetos históricos. No solo el sujeto humano en todas sus diversidades sexogenéricas, sino también las deidades versátiles que se fusionan y se fisionan, las fuerzas de la naturaleza, tierra, viento, lluvia, fuego, animales y plantas, los apus sagrados y, por supuesto, un mundo sobrenatural en el que hay un lugar reservado y primordial para los ancestros, esos que siguen viviendo aun cuando su corporeidad se encuentre ya en otra dimensión. Se trata además de un pasado presente para casi todos los pueblos originales. En ese sentido es que hoy se habla de la ancestralidad profunda y futura. Ancestralidad futura, miren qué metáfora. Pero centralmente en esta exposición y para el tiempo que contamos, nos interesa en razón de esta posibilidad y de esta conversa, acercarnos brevemente a un carácter insoslayable de todas estas historias. Todas las historias originales de Amerindia son míticas. Una historia mítica no es antihistórica, es ahistórica, en función de que tiene otro tiempo y, por supuesto, tiene un modo particular que nada tiene que ver con el modo que se nos ha impuesto para pensar el relato del pasado.
otro espacio, otros tiempos, otros sujetos históricos, tiene su propia racionalidad. Porque el mito no es ni verdadero ni falso. Es una historicidad otra porque nace de esa otra racionalidad y de ese otro estar siendo en el mundo, en sus territorios de vida. También tiene un lenguaje propio, no solamente en cada idioma indígena, sino que prácticamente en muchos casos la traducción resulta, si no imposible, al menos muy compleja. Por supuesto que estas historias míticas, además, son diversas y podemos encontrar locales, regionales y estatales con diversas versiones aún sobre un mismo acontecimiento. El mito encarna las creencias que pudieron llegar en algunos casos a institucionalizarse. Entonces, podríamos decir que grandes corpus míticos se fusionaron en lo que hoy llamaríamos religiones. Si es que acordamos entre todos pensar a las religiones como las creencias institucionalizadas. Mito, religión y poder son ejes vertebradores de un posible recorrido para las historias de Amerindia. Hay otros también posibles, por ejemplo, pensar en las complejizaciones que se fueron dando en los sistemas productivos, en los cambios de patrones de asentamiento. Pero si ponemos el eje en estos aspectos, mito, religión y poder, podemos recorrer el pasado por diversas taxonomías de organización política. Pensar el paso de la banda a la tribu, de la tribu a la jefatura, hasta la conformación de los grandes estados, sin pensar esto como mecánico y taxativo. Lo primero que voy a decir es que a la llegada de los rubios sucios del Renacimiento, todas estas formas de organización sociopolítica estaban presentes en lo que hoy llamamos América. Sí es una cosa que no podemos obviar, que nos resulta insoslayable, es remarcar que de los 6 estados prístinos de la llamada historia universal, 2 se dieron en Amerindia y ninguno en Europa. Los estados prístinos son el del Valle del Tigre y Éufrates en la Mesopotamia sumeria, el del Valle del Nilo en Egipto, el del Valle del Indo en India, el del Río Amarillo en lo que hoy llamamos China, y los otros 2 se dieron en Mesoamérica, particularmente en el valle central de lo que hoy llamamos el altiplano central mexicano, con el caso teotihuacano, y para el mundo de los Andes centrales, sabemos hoy que tenemos, paralelamente a lo que fue Teotihuacán como surgimiento del Estado en las primeras eras cristianas, lo que se va a dar en toda la costa norte del actual país del Perú, con una particularidad. Esos primeros estados, en muchos casos, eran gobernados por mujeres. Una alerta a un feminismo que está colonizado en sí mismo. Vuelvo a esto. Esos estados prístinos, al igual que las estructuras sociopolíticas más diversas de lo que hoy llamamos América, solamente tenían una ideología, la sagrada. Y por supuesto, ahí también el relato está dado por los corpus míticos. Por tanto, esos complejos componentes míticos, religiosos, sagrados, conforman una filosofía y una política en otra forma, en otro soporte, en otros medios, a la vez que son nodales en los diferentes relatos que nos dan cuenta de su propia conciencia histórica. Y podríamos decir, pero esos relatos históricos se manipulaban, porque vemos diversas versiones. ¿Eran elaborados, difundidos solamente por diferentes sectores o actores particulares? Sí, los tracuilos y los tlamamines para Mesoamérica, por ejemplo, eran los expertos en elaborar esos amostlis, donde se contaba a través de pinturas la historia. En los Andes, los quipucamayoc, elaboradores de quipu, lectores de quipus y también interpretadores de los complejos tocapus,
Todo esto es así, pero no es momento de profundizar esto. Sí sugiero poder hacer preguntas si hay interés, pero solo le pregunto, ¿quién de ustedes aquí presente podrían aseverar que las historias oficiales de nuestras naciones están libradas de estos supuestos elementos fácilmente criticables en la historia de los pueblos originales? Me refiero a mitos sostenidos por diversas escuelas historiográficas, a manipulación de información y argumentos que son planteados según los momentos o las coyunturas políticas históricas nacionales, y podríamos decir entonces taxativamente que nuestra historia es completamente verdadera. Me refiero a que estas particularidades que tiene la historicidad y la elaboración de la narrativa histórica en los pueblos originarios no es privativa de los mismos. La particularidad sí es cómo funcionan los corpus míticos en esas comunidades y sociedades. Esto lo vamos a dejar aquí, puede ser motivo de otra conversa y debería serlo. Comparar también los mitos fundacionales del Estado-Nación moderno con estos otros corpus. Volvamos entonces a ponernos a repensar cómo la mitología, la religión, la historia y también la filosofía, que en el complejo cultural de Occidente, que es la que llamamos cultura hegemónica occidental, se nos presenta como tres grandes manifestaciones fueron sucediéndose. En el mundo occidental, a una etapa mítica primaria, le sucedió una religión y una filosofía, y que la historia de la racionalidad occidental tiende a erigirse como una secuencia que parte de ese estrato inferior al superior. Es decir, de una etapa mitológica se pasa a otra ulterior hasta alcanzar el carácter científico, pasando a través de la religión y la filosofía. Sin embargo, hace tiempo que abundan importantes reflexiones y aportes concretos que desde diversos campos, antropología, la historia, la filosofía, coinciden en señalar que esas tres grandes manifestaciones de la llamada cultura occidental, lejos de constituir fases superpuestas de la historia de la racionalidad en el sentido progresivo y nefasto de lo primitivo a lo civilizado, representan convivencias culturales equivalentes y que unas están empapadas de los contenidos de las otras. A modo de ejemplo, se afirma que el desarrollo de la ciencia de los últimos tiempos tiene características y una relación directa con algunos contenidos míticos de los pueblos antiguos, entre algunos de ellos los de nuestra Amerindia. Pero esto no es central en nuestro argumento. Es más, alertamos sobre ello, porque para nosotros es un error ideológico y para nada inocente en muchos casos el esfuerzo de algunos estudiosos, por nombrarlos genéricamente, por demostrar que las formas del pensamiento indígena se asemejan a la de la racionalidad occidental hegemónica. Nada más equívoco. Tal como lo señala el gran estudioso del mundo mítico mesoamericano, Luis Barjó, precisamente todo esfuerzo tendiente a una demostración tal equivale subrepticiamente a la negación de la racionalidad indígena, en tanto una racionalidad propia de nuestras culturas ancestrales. Son cosas que podemos seguir charlando. Desde hace siglos viene siendo muy difícil aceptar que los naturales de Amerindia pensaban cosas muy distintas a toda la noción hegemónica occidental. Así fuera acerca de la idea de Dios, de la idea del mal o del diablo, de la idea del cielo y del infierno, que no son en modo alguno lo celeste y el inframundo, del poder, del sexo y, por supuesto, de la historia misma, entre otros muchísimos problemas que hoy clasificaríamos como filosóficos, éticos y políticos y, por supuesto, pedagógicos. Las sociedades, las comunidades de nuestros pueblos, naciones originales tuvieron su propia perspectiva.
Parece tan simple, pero nunca logramos conformarnos, porque nadie está excepto de caer en esta negación de derechos epistémicos. Con la idea de las culturas, de que las culturas originarias, o indígenas, de lo que hoy se llama América, pudiesen tener e integrasen una propia visión del mundo, cuyos aspectos o contenidos eran el resultado de formas acumuladas de experiencia por milenios, repensadas, sobredimensionadas y, por supuesto, adaptadas a distintas situaciones. Hay todo un saber propio, distinto y diverso, pero funcionalmente equivalente al de cualquier otra cultura. Parece una verdad de perogrullo, pero a veces es necesaria ponerla sobre la mesa. En el caso de las culturas que alcanzaron cierta complejidad, no hablamos de evolución, no más evolucionada, pero sí más compleja en diversos aspectos. No pensamos que había que llegar a la ciudad, al Estado, para decir que teníamos altas culturas. Pero en muchos casos se la equiparan a las altas culturas europeas haciendo uso de ese mismo término. Nosotros también señalamos ese aspecto para ser repensado. Si bien en las últimas 3 décadas pueden reconocerse algunos indicios de cambio, lamentablemente estos lentes que nos impuso lo que se llamó Occidente siguen vigentes, mientras que desde toda la Via Yala se alzan voces para decir que no se quiere seguir transitando el camino oscuro de la modernidad, la industrialización y el capitalismo. De algún modo podemos sintetizar la advertencia, ese señalamiento, ese pedido que nos hace, entre otros autores, el mismo Barjot. Si la mentalidad de Occidente sigue precipitándose en la alienación hacia los objetos mercantiles, menospreciando la espiritualidad y la ética por la vida, nosotros no tenemos por qué seguir la misma ruta. Si logramos reconocer y aferrarnos al conocimiento de ese pasado, no al pasado, no estamos hablando de volver al pasado, sino conocerlo, ¿sí? Conocer nuestras historias, que nos muestran que contamos con una experiencia cultural propia que trató y transitó otras vías originales. Aclaro, enfatizo esto. No es que tenemos que regresar al pasado, sino saber que podemos reconocer muchas formas de estar siendo, de vivir en comunidad, de poner en práctica la reciprocidad con todas las formas de vida en el planeta para poder intentar algo que necesitamos, vivir bien, que no es vivir mejor y con confort. De esto se trata. De esto se trata lo que nos preocupa. Dejemos por un momento esta cuestión que sabemos es compleja y de resolución no fácil, de por qué estamos haciendo esta demanda. Pero sí saber que es necesario y urgente para volver entonces al tema que veníamos planteando, el de los mitos y la historicidad de los propios pueblos de Amerindia en esos términos. En ese sentido podemos acordar que el saber mítico o mitológico corresponde a las más tempranas etapas de toda cultura. Ese es un primer acuerdo. El segundo es que el mito constituye efectivamente un saber particular, con sus propias características. Y el tercero es que sin lugar a dudas es la parte central o más angular y singular y auténtica de toda y de una determinada cultura y de toda cultura, que es en definitiva lo que nos permite, casi sin titubear, reconocer a un grupo humano y es también a la vez la que permite al propio grupo humano el reconocimiento de sí. Esas complejas elaboraciones de corpus mítico tienen estos dos aspectos. Desde el afuera
distinguimos un grupo y a la vez ese grupo se autorreconoce por esas complejas elaboraciones. Es posible entonces resumir estos atributos en el siguiente enunciado. Los pueblos primeros conocen, se reconocen a sí mismos y son conocidos por los demás a través de sus mitos. En opinión de otros autores, para algunos, para algunas, no deja de ser paradójico que los pueblos sean en última instancia reconocibles hacia su interior y desde el exterior, precisamente por ese saber mitológico, que es una gran conjetura hecha por las comunidades humanas acerca de lo real. Por lo tanto, el valor intrínseco que tiene el mito en el propósito de conocimiento y autorreconocimiento de los pueblos estriba precisamente en el hecho de que la historia humana constituye el primer saber, lo que podríamos decir la primera verdad verdadera, si acordamos pensar en la verdad histórica. En tanto que la verdad para estas formulaciones es sagrada. Esto nos lo dice Mircea Eliade, la verdad de los mitos es sagrada, no es histórica a secas. Siempre todas las formas de conocer de los pueblos están teñidas al color de sus mitos. Y por eso este saber debe ser atendido particularmente cuando intentamos conocer, comprender los procesos de identidad de los pueblos, los procesos identitarios de nuestros pueblos, naciones, que existen en cada uno de ellos. Este aspecto es el que debe atenderse cuando se recurre por necesidad al propósito extremo y casi imperativo de responder a cuestiones tales como ¿cómo somos? ¿Y por qué somos así? Cuestiones que acuñan indudablemente una voluntad comunitaria, en el caso también de una comunidad nacional, entendiendo la noción de pueblo-nación y no de Estado-nación. Una voluntad que no se puede revertir en modo alguno, ya que los sujetos culturales de toda comunidad accionan bajo esta premisa obligada. Es lo que queremos seguir siendo. Si en términos culturales, y podríamos pensarlo también nacionales, en tanto pueblos-naciones, ese ser de un modo, ese ser estando, siendo aquí y ahora de una determinada manera, tiene una fundamentación, o al menos una explicación histórica, tiene que ver con esto. El cómo somos en Abya Yala, en Anahuac, en la Gran Araucanía, en nuestros otros territorios de vida, o como quiera cada uno de ustedes llamarle, ha sido pretexto para la elaboración de muchísimas y diversas versiones, todas ellas ideológicamente tergiversadas, cuyo análisis y veredicto han estado diseñados y por lo tanto condicionados por una mentalidad eurocentrada o occidental, y por supuesto respondiendo a claros intereses coloniales y neocoloniales. La respuesta a esa pregunta, el ¿cómo somos?, debería entonces haberse instrumentado a partir de la descripción de los numerosos y diversos cuerpos mitológicos elaborados por cada uno de los pueblos ancestrales de esos territorios. Pueblos que a la llegada del invasor tenían una diversidad cultural muy compleja y que fue subsumido en esa categoría de indio para definir genéricamente lo no español. Algo que después también podemos retomar incluso las taxonomías raciales. Decíamos que estas preguntas, el cómo somos, debería haberse respondido de una indagación profunda de los numerosos y diversos cuerpos míticos, tan numerosos y diversos como los pueblos que los gestaron. Pero eso no fue así. ¿Por qué? Porque los mismos invasores, desde el siglo XVI y con todo énfasis en el XVIII, con la extirpación de idolatrías, en su función de evangelizadores, hicieron esa labor en la que trataron de imponer a nuestros hermanos y hermanas de Abya Yala, para ellos los naturales de las Indias occidentales, una
una religión ajena y extraña, fundada en otro legado mítico muy distinto en su racionalidad a la sabiduría originaria. Se sucedieron varias situaciones desde el 16 al 18. De algún modo, lo que tenemos acá es cómo ante la reflexión teológica que trajeron los invasores, la mitología indígena aparecía ante esa mirada como una expresión múltiple del mal, y todas sus deidades, fuerzas, no les llamamos dioses, tienen otra connotación, eran meras advocaciones demoníacas. Esa particular visión hispano y europea imperó por mucho tiempo y en ciertas situaciones a veces sigue aflorando, cuando todavía para la antropología oficial de cada país sigue siendo estudiado como un problema. Por eso, no por otra cosa, la identidad también sigue siendo un problema en gran parte de los países de lo que Martí llamó nuestra América. Tenemos que ponernos de acuerdo entonces, o al menos intentarlo, que para satisfacer nuestras propias demandas metafísicas referentes a los problemas de identidad cultural, nacional e incluso al de la ansiada patria grande, tenemos que, en primer lugar, acordar algunas cosas sobre las características de nuestros mitos para después asumir correctamente las otras problemáticas, las que hacen a las identidades ya del Estado-nación moderno, que tienen sus propios mitos fundacionales. Algunas veces he hablado de esto y si quieren, después podemos también pensarlo. Esto va a ser tarea de una responsabilidad ligada al diseño de la saga histórica de cada una de esas naciones, de las pretendidas historias nacionales de este continente, con todos sus compartimentos históricos internos. Pero esto no es lo que hoy vinimos a repensar. Esto es lo que conocemos quienes hemos transitado por diversas instituciones de estudio, cómo se enseña la historia argentina, cómo se enseña la historia de otras naciones divididas, con acuerdos y divergencias. Volvemos a esto, a la historia de Amerindia, donde el mito efectivamente tiene una función de renovación de las relaciones entre la comunidad y un individuo que no existe reconocido como tal dentro de su cultura. Acá el sujeto histórico es comunitario. Una función también de una legitimación de una forma particular de esa organización social, donde la comunidad se plasma en un territorio determinado, donde se dieron esas relaciones primordiales que los mitos nos relatan. La fuente primordial de indagación para toda esta argumentación, toda vez que nos perturbemos o nos preocupemos por ciertas identidades culturales, tiene como respuesta esta raigambre mítica. Ahora bien, la historia mítica narrada desde la racionalidad de una Amerindia libre culminó o tuvo un gran cimbronazo, un punto de inflexión con el inicio mismo de ese otro mito violento del que nos habla Dussel, de la modernidad. Cuando esa vieja Europa se posicionó como el centro del viejo mundo conocido y desde ese lugar de poder comenzó a escribir la única y verdadera historia pretendidamente universal. Europa pasó a ser el centro del poder, el centro del mundo, y delimitó el resto de la vida humana planetaria como periferia. Ya hemos hablado de esto hace unos pocos días, la semana pasada, cuando estuvimos esa conversa en homenaje al maestro, pero ahora recordaré algunas cuestiones. En esa obra que ya cité, 1492, hacia el encubrimiento del otro y hacia el mito de la modernidad, Dussel nos explicaba cómo en el año de 1492 se constituyó el inicio de la modernidad eurocentrada, a la vez que de un modo lúcido y contundente nos explicó cómo ese mito de la modernidad
gestaba una gigantesca inversión, a través de la cual las víctimas inocentes, nuestros pueblos, naciones de Amerindia, fueron transformados en culpables, y el victimario, los invasores, como me gusta llamarle los rubios sucios del Renacimiento, pasaron a ser considerados inocentes. De ese modo, el relato de la historia atlántica que se impuso legitimó el mayor genocidio de la historia. Ante ese proceso, Dussel nos lega como uno de sus mayores aportes la elaboración de la idea de justicia. Al definir este proceso como injusto, el maestro nos llama a posicionarnos del lado de las víctimas, posibilitando entonces ahora una nueva inversión, ya del proceso histórico tal como se lo contó, y poder reconstruir necesariamente, como nos dijo, destruir y reconstruir, ahora desde el lugar de este ser sumergido en la exterioridad impuesta por las relaciones de dominación. Y entonces tenemos que repensar estas otras historias. Y acá está el sentido. Ahora bien, la identidad como un relato histórico, mítico, que la sostuviese como ejercicio de un autorreconocimiento de nuestros orígenes, desde los orígenes de Amerindia hasta la apariencia y esencia del otro, para poder atenernos a nosotros mismos desde una mayor o menor precisión, estuvo entonces coartada, doblemente. Primero, tal como ya lo hemos señalado, porque los misioneros españoles satanizaron los orígenes relatados desde esa lógica mítica, donde las acciones primordiales tenían como sujetos históricos no solamente a hombres, mujeres y diversidades sexogenéricas, sino a deidades y fuerzas. Y en segundo lugar, porque Occidente impuso una relación de desigualdad con todos los pueblos de esta tierra, y cuya visión del mundo, esta que se nos impuso, empezó y continúa devastándonos, no solamente económicamente, sino esto que estamos enfatizando, culturalmente. Para Amerindia, este otro ontológico fue y es siempre un depredador. Entonces, ¿qué implica para los pueblos de nuestra América la negación de sus mitologías, de su antiguo sistema de creencias, del desconocimiento de sus gestas antiguas? En primer lugar, debemos advertir que este fenómeno incluyó la coacción de un decreto proveniente en principio desde la afuera, como por ejemplo las bulas y toda la política de colonización y catequización impuesta por la corona. Pero además se convirtió en un proceso histórico cuyas características centrales rigen hasta el presente, donde la visión occidental o eurocéntrica sobre el mundo sigue conservando preponderancia hasta nuestros días. Perdón. Esta estuvo diseñada tempranamente por la nobleza ibérica del siglo XVI, condicionada y reglamentada por los misioneros y evangelizadores, pero también reproducida hasta el día de hoy por la intelectualidad en general, y particularmente el pensamiento académico o de la academia en las universidades y en los lugares más prestigiosos del saber impuesto. La negación sistemática de la mitología antigua trajo serias consecuencias que vamos a enumerar en 4 aspectos. Lo voy a enumerar. Por mucho tiempo, hoy podemos comenzar o continuar saldando alguno de estos aspectos. Lo voy a enumerar. La primera de estas consecuencias es la ausencia de un debate teológico propio para los pueblos de Amerindia. Esto que en otras áreas histórico-geográficas bien podría redundar en una queja por la pérdida de una sofisticación, en América fue relevante porque se perdió
no para siempre, como sostienen algunos, pero sí por mucho tiempo, la oportunidad de observar una forma alternativa, no solamente de la estructuración de la dialéctica del bien y del mal, sino también de otras formas de organización de instituciones de corte social para pensar estas cuestiones. Dussel y la teología de la liberación en nuestra América hizo su aporte al respecto. La segunda consecuencia es la desvinculación entre mito, literatura, religión y ciencia. Si en Occidente, como ya vimos, existe no solamente una vinculación de este tipo, sino además una correlación causal entre esas vertientes de la cultura, en gran parte de nuestra América, la literatura, la religión y la ciencia se desvincularon totalmente de la mitología originaria, al punto tal de que hoy resulta difícil, para muchos autores imposible. Yo quiero relativizar esto, creo que lo vamos a poder hacer en algunos aspectos, notar rastro alguno de estas características de la presencia mitológica en las diversas formas del pensar contemporáneo. Esto trajo como consecuencia, y esto es claro, una falta de sistematización en la historia de las ideas y también una falta de originalidad en ciertos aspectos basados en reflexiones propias. Acá hay una gran respuesta de Dussel. En su libro El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y lo latino, que va de 1300 al año 2000, los primeros 5 capítulos, Dussel lo destina a ponderar el pensamiento ancestral originario bajo el estatus de filosofía. Los capítulos son el 1, filosofía náhuatl, el 2, filosofía maya, el 3, filosofía tojolabal, el 4, filosofía quechua, el 5, mapuche, y el 6, eran 6, perdón, el guaraní. Y recién luego de estos 6 primeros capítulos vendrá el apartado que él llamará filosofía de la modernidad temprana. Dussel siempre nos marcó el camino y además produjo al respecto. Pero tenemos que sincerarnos y acordar que, a pesar de los grandes esfuerzos del maestro Dussel, como de otros tantísimos colegas de la corriente de la filosofía y la teología de la liberación, de todos modos, el común de los habitantes de América ha escuchado alguna vez hablar de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Marx, de Hegel, de Habermas, pero nunca ha escuchado los nombres de Nezahualcóyotl, de Tlacaele, de Pachacuti, de Juliana Pazza, de José Gabriel Condorcanqui, de Fausto Reinaga, etc. O por lo menos no nunca, pero no con la misma asiduidad y tampoco con el mismo estatus. La tercera consecuencia es la permanencia parcial de lo mítico en el comportamiento individual y las creencias colectivas. A pesar de las características históricas de la negación occidental del fenómeno mítico, el mito permanece a medias sin que haya hasta el presente una correcta y completa exposición de los corpus mitológicos, ni el reconocimiento de la vinculación de comportamientos y creencias actuales con esas pautas antiguas o ancestrales. Ciertas formas de ejercicio del poder incluso son resabios remotos, deificados, cuyos depósitos son ritos, situaciones, sitios o individuos vinculados a esos relatos míticos, que tienden a ser vistos ya no como funciones singulares, sino como una homologación, esto de parecerse a esos otros países, sobre todo las metrópolis hegemónicas, las cuales parece ser debemos tratar de imitar con resultados negativos. El problema es que la ausencia del mito en una autoconcepción vertebral de estas culturas crea espacios a ser ocupados entonces por creencias que no favorecen al interés comunitario y que sí refuerzan el de las sedes coloniales o neocoloniales. La cuarta consecuencia es la que más nos atañe en relación al tema que hemos elegido para hoy.
Por último, la negación de la mitología trajo como consecuencia una predisposición al olvido de la gesta histórica propia, de reconocer una gesta histórica propia y de poder narrarla así, creándose una situación de deculturación permanente que favorece la instalación de versiones extrañas y define una mentalidad colonizada que solo valora las emisiones culturales metropolitanas, confundiendo creatividad con aquello que señaló bien Caso para México, una imitación extralógica. Volviendo a esto que estábamos intentando responder, la segunda pregunta, ¿cómo reconstruir esa historia mítica negada? No cabe duda que las cosmofilosofías ancestrales de nuestra Via Yala habitaron, pensaron y se constituyeron y siguen habitando y pensando y constituyéndose en un mundo sin disyunciones entre los humanos y la naturaleza. Concibieron más que un cuerpo persona en interacciones dentro de un cuerpo necesariamente comunitario, salvaguardando la condición humana en equilibrios socioambientales. La comunidad de la que hablamos es una comunidad de vida, no una sociedad. No somos socios, somos comunes. Tenemos bienes comunes que proteger para el buen vivir de todos. La noción de comunidad es superadora de la sociedad, de la sociología clásica. Algo que, si quieren, después podemos retomar. Un tema no menor, entonces, es cómo se leen, cómo se leyeron y cómo se siguen leyendo los cuerpos en esta historia ancestral de Amerindia, en un mundo donde es clara la prominencia de la comunidad frente a los individuos. Entonces, cada cuerpo está esculpido de cultura para el cuerpo, pero en y desde donde cada cuerpo abarca y atraviesa todos los cuerpos individuales. Es un cuerpo que contiene la herencia comunitaria, pero sobre todo la herencia de los muertos, de los ancestros, esa marca social de los ritos. La muerte es un tema también apasionante porque la vida y la muerte en los pueblos ancestrales tiene otra visión. Podemos hablar luego de eso. El hábito occidental de leer el cuerpo, las cuerpas, nuestros cuerpos y cuerpas, racionalmente, lo han hecho dividido en cuerpo materia y cuerpo razón, y a la vez estigmatizado por las diferencias de los términos europeos impuestos, la raza, el sexo, la belleza, la inteligencia. Esto le debe mucho a las tradiciones filosóficas que con Descartes alcanzaron la modernidad. De este modo está claro que la concepción de cuerpo cartesiano radicalizó el antiguo abordaje dualista de cuerpo y no cuerpo en términos de la razón, de la separación, razón, sujeto y cuerpo. Esto no está presente en nuestros pueblos. Como afirma ya en trabajos de hace años Enrique Lander, la razón no es solamente la secularización de la idea de alma, sino una mutación en una nueva identidad, la razón sujeto, la única entidad capaz de conocimiento racional, en relación con la cual el cuerpo es y no puede ser otra cosa más allá que objeto del conocimiento. Sin esta concepción que convirtió el cuerpo en una naturaleza por civilizar, reprimir y domesticar, difícilmente hubiese sido posible intentar hacer la teorización y la taxonomía del problema racial durante todo el siglo XIX. Ubicando la colonialidad del poder y del saber en esta matriz, Quijano, entre otros, va en contra de la imposición de una clasificación racial étnica de la población de Amerindia y de todo el mundo como piedra angular desde la expansión marítima, tanto por codificar a esa idea de raza como las diferencias entre invasores e invadidos, entre conquistadores y conquistados,
poniendo a algunos en una situación de natural inferioridad con respecto a otros, como para afectar tanto las relaciones de género como los modos europeos de producir conocimiento. Algunas de estas jerarquías de las que ya enumeramos junto a leer lo que nos propone Ramón Grosfoguer. Al unir el capitalismo al trabajo y a la raza, y no solo a la clase, es como la razón iluminista evidencia una forma de pensar y de vivir las relaciones raciales de género y cognitivas vinculadas a la banalización del cuerpo inherente y a estrategias para controlar el racismo producido por la modernidad colonial racial. Esta integración de la corporalidad de los sujetos coloniales como máquinas explotables es interpelada por el maestro Dussel. Al considerar la praxis del dominio occidental en su constitución del cuerpo como mercancía cuantificable con un precio, tanto para el sistema esclavista como para el salarial. En esta racionalidad, entonces, el colonizado aparece como el otro de la razón, justificando el ejercicio de un poder disciplinario asociado a mecanismos jurídicos para poder conseguir así la completa y tan ansiada occidentalización. Y acá entonces comenzamos a intentar desplegar la respuesta a la tercera pregunta, el para qué de esta revisión. Este repensar de la historia de Amerindia desde perspectivas neurocentradas, neurocéntricas. El por qué, el para qué, digo ahora, el para qué. La inversión dusseliana a la que hicimos referencia hace rato, optar por un relato, por una construcción de una historia a otra desde el lado de la víctima, significaba y significa algo más que recatar y repensar las historias negadas, sino que se trata de una implicancia ético-política que interpela tanto lo pedagógico como lo jurídico, en tanto podríamos y deberíamos pensar desde cosmofilosofías otras. Tal como lo comenté hace unos días, como docentes debemos tener en claro lo siguiente: la pedagógica para Dussel se desprende de la ética. Debemos revisar todas las historias negadas, necesariamente desde el lado de las víctimas. Tal como lo señalé en la conversa de hace unos días, la pregunta que sentí que me hacía Dussel cuando a comienzo de la década del 90, la primera obra que leí completa es esta que antes cité, que se publica en el 94, la pregunta que yo sentí que me hacía Dussel es ¿para qué enseñaba historias si seguíamos reproduciendo la lógica de ese sistema depredador y de saqueo, basado en un paradigma moderno que cosificó y mercantilizó la vida a partir de 1492? ¿Cómo podríamos advertir y advertirles a nuestros estudiantes y a otras escuchas que la colonialidad solo venía cambiando de ropajes y seguía gozando de muy buena salud, si no desmontábamos ese hito inaugural de muerte y de saqueo, si no lográbamos visualizar su continuidad para poder evitar que continuase? Debíamos entonces repensar si lo que teníamos para enseñar valía la pena, si teníamos algo para enseñar, no solamente para desmontar esto injusto que tan claramente nos mostraba el maestro Dussel, sino también para conmover en esa idea de movernos juntos y de pensar juntos a nuestras y a nuestros jóvenes. Esto después no quiero ser autorreferencial, en mi experiencia se junta con la formación como educadora ambiental y mi militancia en el campo por los derechos humanos. Es una única praxis, ¿no? Al crear un ámbito humano divorciado de la naturaleza, la lógica cartesiana separó al hombre europeo del mundo natural y sobrenatural. En el caso de este efecto, digamos, ¿qué causó esto? La secularización de las sociedades con su estricta separación entre el mundo biofísico, humano y sobrenatural, invalidando estos otros mundos de vida que no los separaban, que eran y que son
la de nuestros pueblos originarios o indígenas. La radical dicotomía entre cultura y naturaleza ignoró los universos locales que en muchos contextos no occidentales como el de Amerindia son concebidos como sustentados sobre vínculos de continuidad entre las tres esferas, la biofísica, la humana y la sobrenatural. Por eso el espacio tiene otro espesor, por eso los sujetos históricos provienen de todas estas esferas en un relato mítico que está al servicio de una concepción de la vida particular. Esa continuidad que podría ser vivida como problemática incierta está culturalmente arraigada en los mitos, estos mitos de los cuales venimos haciendo referencia a través de símbolos, rituales, prácticas, y está plasmada especialmente en relaciones sociales que también se diferencian del tipo moderno capitalista. Muchas culturas conciben al universo entero como un ser viviente, sin separación entre humanos, naturaleza, individuo y comunidad, comunidad y deidades. Esto es lo que debemos conocer. Dussel nos propuso y nos sigue proponiendo desentrañar el origen del mito de la modernidad, tomando solo de la modernidad su horizonte liberador racional, el que incorporó a su proyecto transmoderno y puso en evidencia así el relato irracional justificador de la violencia frente a otro, el colonizador que nace con la modernidad. Por eso, como decíamos antes, 1492 es para Dussel el momento del nacimiento de la modernidad como concepto, pero también el momento concreto del origen de un mito de violencia sacrificial muy particular que aceptamos sin cuestionar en tanto mito, y al mismo tiempo es un proceso de encubrimiento de todo lo no europeo de nuestras tierras, y por eso conocemos tan poco. Ante estas formulaciones creemos tiene mucho para decirnos ese concepto y el planteamiento consecuente al respecto, me refiero al concepto de transmodernidad. Pues para Dussel, la transmodernidad es el punto arquimédico de toda crítica a la modernidad, que ha de partir de ámbitos o momentos que guardan exterioridad con respecto a la totalidad de la modernidad, esa exterioridad negada y despreciada, que son básicamente las culturas en aquello que la modernidad no pudo dominar. Transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá y también antes de las estructuras valoradas por las culturas moderna, europea, norteamericana, y que están vigentes en el presente en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Esto nos lo dice Dussel en Filosofías del Sur. ¿Escucharon bien? La transmodernidad indica todos los aspectos que se sitúan más allá y también antes de las estructuras valoradas por la cultura moderna europea norteamericana y que están vigentes en el presente, en las grandes culturas universales no europeas y que se han puesto en movimiento hacia una utopía pluriversa. Dussel nos dijo que este diálogo intercultural presente no es solo ni principalmente entre los apologistas de sus propias culturas, es ante todo el diálogo entre los creadores críticos de su propia cultura, intelectuales que se encuentran en la frontera entre la propia cultura y la modernidad. No son los que meramente las defienden de sus enemigos, sino los que primeramente la recrean desde los supuestos críticos que se encuentran en su propia tradición cultural y esa misma modernidad que se ha globalizado. La modernidad puede servir como un catalizador crítico si la usa la mano experta del crítico de la propia cultura. Pero además, no es siquiera el diálogo entre los críticos del centro metropolitano con los críticos de la periferia cultural. Es antes que nada, nos dice Dussel, un diálogo entre los críticos de la periferia, un diálogo intercultural sur-sur, antes que pasar al diálogo sur-norte.
Un diálogo intercultural, nos sigue diciendo, debe ser transversal, es decir, debe partir de otro lugar que el mero diálogo entre los eruditos del mundo académico o institucionalmente dominante. Debe ser un diálogo crítico e intercultural con intención de transmodernidad. En ese sentido, estas son todas citas del texto de la obra de Filosofías del Sur. En ese sentido, el diálogo debe propiciar entonces un amoroso encuentro entre quienes nunca se han sentado a la mesa de los grandes debates, esos hijos de la nada, quienes cargan con ese vacío existencial ante el no reconocimiento de lo sufrido a lo largo de estos 5 siglos. Y también estos diálogos no pueden ser subsumidos en encuentros por y desde la diferencia cultural, porque el otro no es solo el otro cultural. Intentamos ordenar ahora algunas ideas. Ya termino. Ordenemos algunas ideas. Rescatar la historicidad propia de los pueblos de Amerindia, sus racionalidades, otras no son necesarias, en tanto punto de partida para repensar y repensarnos, para repensar ese nosotros de la patria grande desde nuestras propias heridas coloniales, pero también para desde la afirmación de la exterioridad de esos otros y otras, de sus vidas, de sus racionalidades otras, pasadas y presentes, esos derechos epistémicos que junto a tantos otros derechos les son negados, debemos conocerlos para poder dar respuesta a la crisis civilizatoria de nuestro tiempo. Después, si quieren, hablamos de la crisis civilizatoria de nuestro tiempo. Una histórica de la liberación es una historia de los excluidos que nos posibilitará dar respuesta a la anestesis del presente, que no nos permite ver, sentir el sufrimiento de los otros, de las otras, de lesotres. Dussel nos dice, compadecernos ante ese sufrimiento, esas vulneraciones de derechos que sufren los otros, no es lamentarse. Compadecer es padecer con, y en ese padecimiento mutuo nos hacemos entonces responsables. Debemos honrar el legado del maestro Dussel. No podemos permitir que el semejante sufra, que en nuestro entorno haya niñas con hambre, que en el aviala de la comunidad recíproca y autosuficiente, esto que conocemos en la profundidad de los milenios, la imposición hoy de la lógica del capital y del mercado imposibilite el acceso al agua potable y al alimento sano, seguro, sabroso y soberano, las 4 S de la soberanía alimentaria. Hemos extraviado el rumbo, compañeros y compañeras, y esto no nos permite plenamente asumirnos en plena disposición para la vida, y por eso no comprendemos la concepción de muerte de nuestros propios pueblos ancestrales, que es la que conocemos cuando conocemos su historicidad propia a través de los mitos. Ellos no conciben a la muerte como negación de la vida, mientras que, tal como nos lo recordó Dussel, el sufrimiento del otro sí lo es. Reconocemos en la sabiduría de los tiempos primordiales de nuestra amerindia, reconocernos en esos tiempos, en la sabiduría de los tiempos primordiales de Amerindia, conformar verdaderas comunidades saumáuticas sin pretender esencialismos. No podemos ser lo que no somos, no pretendemos volver a un pasado, sino sí intentar de saber lo sabido que nos ha llevado a estos tiempos asiagos para poder aprender lo nunca conocido y poder resignificar y dignificar la vida desde la praxis de liberación que el maestro nos legó. En su obra 1492, Dussel afirmaba, y voy a leer 2 grandes citas: la modernidad en su núcleo racional es emancipación de la humanidad del estado de inmadurez civilizatoria, pero como mito, en el horizonte mundial, inmola a hombres y mujeres del mundo periférico colonial
entre los cuales los amerindios fueron los primeros en sufrir, como víctimas explotadas, como victimación que es encubierta con el argumento del sacrificio a costa de la modernización. Este mito irracional es el horizonte que debe trascender el acto de liberación racional como desconstructivo del mito práctico político, como acción que supera al capitalismo y a la modernidad en un tipo transmoderno de civilización ecológica, de democracia popular y de justicia económica. Miren qué tres ejes. Y sigo. Por tanto, la transmodernidad consiste en trascender la modernidad universal eurocéntrica hacia mundos pluriversos, incorporando la multiplicidad de epistemes que la modernidad marginó al imponer y posicionar una única forma de ver y de hacer en el mundo. La transmodernidad, para nuestro maestro, tuvo y tiene como propósito culminar con el proyecto inacabado de la descolonización desde la praxis crítica y creativa que permite abrir a paso a la convivencia solidaria de múltiples mundos posibles. Como decíamos antes, el maestro nos abrió el boquete, nos mostró que el principio material como afirmación de la vida va mucho más allá de la vida humana. La afirmación de la vida y de la comunidad de vida va mucho más allá del sujeto humano. Repitámonoslo para autoconvencernos de esto. Esto que el maestro nos dice tan contundentemente y tan claramente es un planteo que aparece también en las cosmovisiones indígenas. Incluso podríamos hablar largamente de la racionalidad que tiene el propio sacrificio humano como muerte para la vida. Nada más lejos que un acto de barbarie, como intentaron y siguen intentando hacérnoslo concebir. Como sí lo es un acto de barbarie la transgenización de la vida que hoy estamos sufriendo. Recuperemos nuestro futuro ancestral. Este es el mensaje que les quiero dejar. Hagamos nuestra parte. Y ahora entonces le leeré unas pocas líneas de lo que nos dice Bartra. Hagamos del continente un Edén subversivo, un Edén subvertido, donde los débiles sean fuertes, donde los locos cuerdos, los tontos sabios, los feos bellos, los pequeños grandes, los viejos jóvenes, los muertos vivos y los hombres mujeres. Nosotros, los otros, los salvajes, tenemos la misión de mandar al carajo la dicotomía civilización-barbarie. Nos tocó la tarea de jubilar la confrontación excluyente entre ciudad y campo, cultura y naturaleza, hombre y bestia, vigilia y sueño, masculino y femenino, vida y muerte. No debemos eliminar la tensión que es vivificante, pero sí suprimir la polaridad que deviene alienada. Y lo estamos haciendo. Muchas gracias. Queremos agradecer a Claudia su participación. Llegó el momento de dar la palabra a quienes quieran de viva voz hacerle consultas. Antes, quiero decirles que vamos a dar un diploma de participación. Entonces, en el chat colectivo del taller, colocar todo su nombre completo y su correo electrónico para que les sea enviado el diploma de participación. Con esta actividad damos cierre hoy de las actividades del año 2023. Que tengan un diciembre en paz y en armonía. Quiero leer un comentario de Franco Carucci, donde dice: excelente profesora, muy claro. Recuerdo un estudio de Mario Liberani sobre la ciudad más antigua del mundo, Uruk, en Sumeria, pero hoy se sabe que en lo que hoy es India había un pueblo de Harappa y Mohenjo-Daro, y en el altiplano peruano Caral, ciudad compleja donde convivían el nomadismo de recolectores y cazadores con una primera iniciativa de agricultura en torno al culto a los peces y a la luna.
con pirámides ya en alza y aún pueden visitarse. No son meras ruinas, son restos resistentes de lo acontecido que aún sigue viviendo, un pasado vivo en el presente sobre lo que construyen los pueblos, su herencia y continuidad sin destruir, sino a sus pies frente a la versión extractiva de lo olvidado de la modernidad conquistadora, evidencia la destrucción de las Amazonas y la quema de las islas de Argentina. El correo es en el chat, no en este chat de la conferencia, disculpe para el diploma, sino que en el chat que tenemos en virtual, ¿verdad? Del taller de lectura a Filta. Ahí lo pueden escribir, por favor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola, Sí, adelante. sí, yo quería complementar algo. En primer lugar, agradecer a Claudia, muy clara la presentación, la verdad muy interesante y ayuda también a introducirse en la obra vastísima de Enrique Dussel. Y yo tenía más una pregunta más, eh, y- o comentarios, si se quiere, que es cierto un poco lo que Dussel y eh, otros movimientos también muy cercanos, la filosofía intercultural, la filosofía de la liberación, que desde hace muchos años que están eh, militando para hacer sentir todas estas preocupaciones. Y ahí es interesante la asimilación que han hecho de esto, eh, el poder, el capitalismo, porque es cierto que no es nuevo para nada ese discurso de el imperio europeo es el único relato, ¿no? Eh, por ejemplo, Walter Mignolo, ¿no? Que explica bien cómo Europa exporta su modelo de vida, su modelo eh, de pensarlo, pensarlo todo de una manera muy cerrada, ¿no? Que de alguna manera solo se actualiza. Y ahí tiene sentido, me parece, pensar cómo el poder comunicacional es una herramienta ahí. Por ejemplo, es muy conocido el antiguo canal de historia, History Channel, que venía siempre como una herramienta educativa, entre comillas, porque era una fuente constante de información actualmente sobre los últimos avances en la antropología, en la arqueología de todo lo que todavía llaman descubrimientos, se- siempre ellos dicen que encuentran como algo nuevo, como si eso fuera algo nuevo, en el suelo americano, como si eso estuviera ya fuera parte del pasado, eh, cosa que no es así. Y recuerdo sí que, por ejemplo, Rodolfo Kusch, en sus obras, sus primeras obras sobre todo, habla de la cuestión del ser y del estar, ¿no? Que eso es algo que en la academia tampoco se dice mucho, ¿no? Como cada uno tiene su manera de ser, su manera de sentir, pero no se resalta tanto el hecho de lo que ellos llaman el estar siendo o el estar, que en cada forma de la historia es distinta, ¿no? Y Kush resalta algo que en realidad ya estaba íncito en la manera de vivir de las culturas originarias en América, pero también en otras partes del mundo. Como Claudia dijo, las culturas ancestrales en lo que hoy se llama Asia y África, la concepción, por ejemplo, egipcia de la vida como una relación viva con el todo del cosmos. Y ahí a mí me interesaba preguntarle la cuestión de los mitos, si no tiene que ver un poco ahí la manera en que todavía eurocéntricamente las academias estudian o enseñan los mitos de los pueblos, tanto el caso europeo como el americano,
separando y tratando como si fuera mera literatura, y ahí me hace pensar en, por ejemplo, algo que dice Borges en algún lado. Lo habían invitado en los 70 a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, y a él le preguntan por qué él no distingue historia de literatura, de poesía, de filosofía, y se mete en toda una polémica de por qué hablan de un personaje, hablar de una cosa, y dice, claro, si alguien lo dice, si alguien puede nombrarlo y traducirlo, eso que se dice ya es histórico. No necesita tener una fecha, tener parecer creíble, es una cuestión más de literatura, pero eh, y después no se vuelve a hablar mucho del tema, porque Borges ya se inscribe en un plano completamente del típico universalismo de Estados Unidos, de Europa, pero a mí me quedó esto de lo mítico, ¿cómo plantearías vos, Claudia, restituir esto de lo mítico, de lo mitológico, y sobre todo también con la cuestión de lo festivo, ¿no? De lo ritual, que siempre se lo termina hablando de maneras como separadamente, ¿no? Siempre se habla de tal cultura tenía estos mitos, creían en tales cosas fantásticas que son imposibles de creer hoy, o que la ciencia muestra que no son así, como diciendo, bueno, no les perdonamos los sacrificios humanos, pero no les perdonamos que piensen de otra forma. Entonces, en ese sentido, me parece es una tarea muy compleja, y más ahora que está siendo cuestionada incluso la tradición de derechos humanos eh, con el presidente que acaba de ser elegido. Así que más o menos la pregunta era esa, y agradecerte otra vez por tu presentación. Gracias. Bueno, ¿le contesto, Mariela? Aquí hay otra pregunta, no sé si Mariana la quiere hacer a viva voz o se la lee. ¿La leemos, Mariana? Si Mariana no se pronuncia, leeré. Dice, quiere preguntarle a Claudia cómo se tiene que encarar la enseñanza de historia de los pueblos originarios dentro de este nuevo marco de derechas gubernamentales, las cuales se han expresado despectivamente sobre nuestros hermanos originarios, pregunta ella. Ahora en esta coyuntura. Bueno, voy a intentar unificar las dos porque yo creo que Franco ponía el acento en cómo enseñar esta historia, que es básicamente una historia mítica. Bueno, yo dejé de ser el 1 de noviembre la docente a cargo de Historia de América I, después de más de 37 años de estar en ese espacio académico. Y para nosotros la historia de esos pueblos, tal como ellos la pensaron desde su propia racionalidad, es mítica, y la damos a través de sus cuerpos míticos. Por lo tanto, no hacemos una traducibilidad de esos corpus a la historia como se la entiende a secas desde la mirada eurocéntrica, sino intentamos adentrarnos en esa racionalidad otra. Por eso es tan compleja la materia, y muchos de los estudiantes que están aquí presentes, entre ellos Mariana, que ahora después voy a relacionar lo que estoy diciendo con tu pregunta, saben que es así. Porque no solamente debemos conocer esta historia e intentar recuperarla para la antigüedad de la cual fue excluida en esta exterioridad a la que se les impuso, sino pensarla desde su propia racionalidad. Entonces hay que hacer una doble lectura, hay que leer a los especialistas, a la vez descolonizarlo y reconocer la racionalidad propia, porque estos pueblos tuvieron conciencia y tienen conciencia de su historia, y esa historia se renueva en este presente donde hay un futuro ancestral, una ancestralidad futura que le da sentido al seguir estando siendo, como decía Kush, ese pensamiento seminal que se gesta
en la teoría del mito y en la praxis de los ritos. Hay un libro muy interesante que es el diálogo entre Cushi y Scanone acerca de los simbolismos de los mitos y de los rituales. Es un tema en sí mismo. Nosotros, en lo que implica una cursada académica, tenemos que hacer a veces una disección casi macabra de los problemas y de los corpus que podemos analizar, pero tratamos, por lo menos de los espacios que estudiamos detenidamente, reconocer los corpus míticos a través de los cuales estos pueblos nos dejaron, nos legaron una forma de pensar el pasado que se renueva en el presente a partir de su propia noción de historicidad y de racionalidad. Porque además, cuando vamos a hacer, sin hacer esto de lo que deben ser, un esfuerzo comparativo, nuestras historias también están plagadas de mitos, de recortes, de versiones encontradas, que no es cuál es la más verdadera que la otra, sino qué nos están queriendo decir. Esto es factible de ser analizado y como tal lo reconocemos en los pueblos de Amerindia. Y es una forma de pensar el pasado para renovar el presente, el compromiso con ciertos aspectos que son centrales, como el compromiso para seguir garantizando el orden cósmico, que la vida se reproduzca, que el sol salga todos los días, que las hambrunas no sean posibles, que nosotros esto debemos aprenderlo en el buen sentido, porque son cosas que hemos olvidado, y particularmente esa relación entre la muerte y la vida, que es tan potente, y la vida de nuestros ancestros presentes para seguir marcándonos el camino. Respecto a la pregunta que me hace Mariana, esto nosotros lo vivimos haciendo más allá del gobierno que nos toque, porque todos los gobiernos, más allá que unos sean más progresistas que otros, son eurocéntricos. Por eso no comprenden ni terminan de dar respuestas, más allá que en la letra abunden los derechos, a poder efectivizar la garantía de que estos pueblos, ya sean nuestro Estado-nación en el territorio argentino, que viven desde tiempos ancestrales, no son parte del pasado, son parte de este presente, puedan seguir siendo a partir de sus propias pautas culturales, que por supuesto no son estáticas, que no son las mismas corpus mitos de aquellos tiempos milenarios, pero que tienen ese sustrato. Esto es lo que nosotros intentamos hacer desde una pedagógica que está vinculada a la liberación, no meramente a la emancipación como la pensó la academia, sino a la liberación en pos de una dignificación de la vida y de ir más allá de la vida atada a la noción de sujeto humano, sino de la comunidad de vida. Esto que es tan claro, por eso en el campo de los derechos humanos hay una interpelación muy clara. Los derechos humanos, desde la Declaración Universal, que este año cumple 75 años en adelante, son totalmente eurocéntricos. No han dado lugar a esta otra noción de vida, que es mucho más compleja y nos es tan necesaria. Hay una última pregunta y con eso cerramos. Nancy, no sé si tú la quieras hacer a viva voz. Nancy, ILSS. Aquí dice, gracias Claudia por nutrir con semejante integridad nuestra recuperación en sentido pleno. Quisiera conocer cómo nos sería posible pensar la circulación del poder desde la cosmogonía de la amerindia. Pienso esto en relación a la lógica de concentración en simultáneo con la de fragmentación que queda explícita en los análisis colonizados que están surgiendo respecto a lo sucedido a las elecciones presidenciales de hace unos días, en donde no se nota un sentido que trascienda el que se pretende criticar.
Y entonces, ¿cómo liberarnos de la lógica de reproducción del eje opresores oprimidos, aún con las militancias sociales comunitarias que pretendemos construir insurgencias auténticas? Una gran Bueno, pregunta, pero en pocas qué palabras, Claudia. pregunta. Si tuviera la respuesta, estaría al frente de grandes barricadas. Lo que sí sé es lo que no debemos hacer. Es muy difícil hacer por eso uno tiene que ser muy cauteloso y decir, no es que tengo la posta, estamos siempre indagando en estas otras formas de construir, entre otras cosas, poder al servicio de la vida. Esto no está presente necesariamente en las grandes formaciones estatales del pasado, sino en esa comunidad que se forma en los tiempos milenarios y que va a sobrevivir bajo la estructura del Estado. Estoy hablando del Tahuantinsuyo, de lo que puede ser la Escantla Toloyan o Confederación Mexica o cualquier Confederación Maya, que son las grandes formaciones estatales prehispánicas. Las comunidades tienen esa otra forma de construir. Y el construir poder en el mundo indígena tiene tres elementos que son claves y que nosotros tampoco. No sé si lo conocimos, si los conocemos, los hemos olvidado. Para tener poder primero hay que tener autoridad, y para tener autoridad hay que tener prestigio. Esto es vital en lo que implica la representación de ciertos sujetos, sean colectivos o en algunos casos algunas figuras que parecen centralizar el poder, pero que siempre tienen un correlato que es mucho más complejo, la dualidad y la cuatripartición del poder. No hay un individuo, esta idea del emperador, ni Moctezuma es un emperador, ni Atahualpa es un emperador. Las palabras que designan sus cargos nos están diciendo otra cosa, algo que tampoco nos enseñan, ¿sí? Esto es largo de explicar, pero algunos que me han escuchado en otras oportunidades lo saben. Entonces, quienes están al frente de esas organizaciones de poder y de gobierno comunitario, también hoy en el presente se repiensan desde esos lugares. Estoy hablando de lo que puede ser Cherán en Michoacán, de lo que pueden ser las organizaciones zapatistas que están viviendo un gran cambio en este último mes, cercano al aniversario de los 30 años de la insurgencia de enero del 94, que se están reorganizando, en donde la base del poder y la legitimación del mismo es siempre comunitaria, de donde sale el poder obedencial, del que tanto nos habla Dussel, el mandar obedeciendo. Esto nosotros no solamente no lo conocemos, sino que no lo exigimos. Y la democracia burguesa que tanto defendemos y que tanto muerte de compañeros y compañeras nos costó en nuestro país, me refiero a Argentina, tiene esos vicios que no son en modo alguno del todo obedenciales a la voluntad popular que los lleva a un lugar de poder. Esto es lo que debemos repensar. ¿Cómo se construye un poder al servicio de la vida en compromiso con los ancestros y al servicio de la renovación del orden cósmico y que de la vida digna pueda seguir siendo posible y renovada? Es muy complejo, da para hablar varias conversas, pero ahí tenemos que buscar algunas respuestas. No las tengo yo, las vivo buscando y de ese lugar aprendo muchísimo, y esto nos ha hecho a todos mejores seguramente, pero tenemos grandes deudas, no solamente con nuestros pueblos ancestrales que siguen estando y que reclaman justicia desde ese lugar que los ha puesto la invasión a sus territorios, que comenzó a fines del siglo XV y que nunca dejó de darse, siguen viniendo y que los siguen expoliando, saqueando, despojando, pero que también está en juego nuestra vida futura. Ahí tenemos que volver a forjar esa comunidad amáutica de la que hablo, pero que no es un esencialismo, sino un aprender entre todos a dignificar la vida, frente al capital y al mercado, concretamente.
Le damos la palabra a Henry para que cierres el evento. Muchísimas gracias, querida Claudia. Excelente tu disertación. Gracias a todos ustedes, Mariela, Henry, Dani y a todos, todas, todes quienes estuvieron presentes hoy aquí acompañándonos. Bien, Muchas gracias por tu Vos. excelente exposición. Muchas gracias. Espero que sigamos adelante porque son siglos de dominación y bueno, tenemos siglos de liberación. Ese es mi concepto. Un abrazo. Gracias. Gracias, Y por Luis, por supuesto esas agradecer palabras. siempre al maestro Dussel que nos abrió ese boquete del cual junto a otros colegas también podemos pensar, pero no olvidar que fue uno de los primeros en advertir este mito sacrificial de la modernidad y esto que hasta el día de hoy no hemos podido revertir, que es ponernos del lado de las víctimas. Como siempre, un gran placer escucharte, Claudia, en estos espacios. Este conversatorio, bueno, fue un cierre, ¿no? Un poco para las actividades de la escuela en introducción a la filosofía de la liberación. Funciona desde parte de un trabajo de articulación entre la Asociación de Filosofía y Liberación, filial argentina, y lo que son los espacios, ¿no?, de la Universidad Nacional de las Artes. Así que bueno, muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros en esta actividad de cierre. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, pero que también nos han acompañado a lo largo de todo este año en las diferentes actividades que se han propuesto desde la Escuela de Formación. Y en los próximos días, entre hoy y mañana, estaremos ya compartiendo la grabación de este encuentro por las diferentes redes sociales, ¿no? Así que bueno, de esta manera le deseamos a todos un excelente cierre de este año 2023 y los saludamos a todos de manera cordial y bueno, con un fuerte aplauso despedimos a nuestra expositora de lujo que hemos tenido este año para este cierre. Así que bueno, muchas gracias, Claudia, y bueno, saludos a todos. Gracias a ustedes.